decidí ir a un café con un amigo de negocios. Nada fuera de lo común, solo uno más de esos encuentros que quitan tiempo y que, en el fondo, parecen vaciar cualquier expectativa de algo más allá de la rutina. Lo que no imaginé, en esa mañana bochornosa, es que este encuentro cambiaría mi vida por completo. Entre una taza de café y unas palabras sobre inversiones, algo en el ambiente me quitó la concentración. Al principio pensé que era solo cansancio acumulado. Pero no, mis ojos se fijaron en una figura familiar. De espaldas, ese pelo, esa postura. No podía ser ella. No en ese lugar, no en ese momento. El estómago se revolvió. La voz de mi amigo sonó apagada en el fondo. Sentí que mi sangre hervía, un calor subía por mi cuerpo y, de repente, el mundo pareció girar en torno a ese momento. Me levanté sin decir una palabra, dejando a mi amigo hablando solo, como si estuviera demasiado lejos para alcanzarme. Caminé hacia ella, mientras mi mente intentaba desesperadamente encontrar explicaciones. Quizás fue una coincidencia. Sí, debería ser una reunión de trabajo, como la mía. Ella siempre tenía reuniones con clientes, viajes, cenas. Siempre confié en eso. Siempre. Pero en ese momento, algo dentro de mí gritó que no era solo eso. A medida que me acercaba, cada paso se sentía más pesado, el suelo parecía ceder. Y fue entonces cuando lo vi. No estaba solo. Estaba sentado a una mesa con un hombre que claramente no tenía nada que ver con los negocios. Sus miradas cómplices, sus sonrisas. Era intimidad. Una intimidad que conocía muy bien, pero que no estaba destinada a ser compartida allí, con él. Podría reconocer esa expresión en cualquier lugar. Ella no solo estaba trabajando. Esta vez no. El aire se volvió espeso por todas partes. Respiré hondo, sintiendo que la ira crecía con cada segundo, pero me contuve. No pude armar un escándalo. Allí no. Me acerqué, sin dudarlo, y esperé a que ella notara mi presencia. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, vi el pánico en sus ojos, como si la máscara cayera en ese mismo momento. Intentó ocultarlo, por supuesto. «Amor, ¿qué haces aquí?», comenzó con la voz nerviosa y los labios temblando levemente. Yo, estaba en una reunión de negocios. Mis ojos se volvieron hacia él. El hombre que hasta entonces había sido solo una figura oscura, ahora estaba completamente expuesto a mi furia. ¿Y él? Él simplemente me miró, como si esperara que explotara en cualquier momento. Su mano, que momentos antes había descansado sobre la de él, ahora estaba suelta, temblando ligeramente, buscando desesperadamente una excusa, una explicación que no existía. ¿Reunión de negocios?, repetí, sintiendo la bilis subir a mi garganta. No hubo necesidad de explicarme. Lo sabía. Siempre lo supe, de alguna manera, pero ahora todo estaba ahí, claro como el día. La miré a los ojos, buscando algún rastro de verdad, alguna explicación plausible que pudiera salvar este momento. Pero no lo hubo. Todo se estaba desmoronando y ella lo sabía. Intentó, patéticamente, continuar. Él es solo un cliente. Estamos discutiendo algunos detalles de una propuesta. Pero sus palabras sonaron vacías, frías. Sabía la verdad. Siempre lo supe. Y en ese momento lo único que quería era salir de allí, dejar atrás ese escenario de traición y no mirar nunca atrás. Pero lo que vino después fue mucho peor que el simple descubrimiento de la traición. Porque no se trataba solo de una infidelidad emocional, de alguna aventura. Esto era algo mucho más profundo. Algo que llevaba mucho tiempo corriendo en las sombras, y que yo, cegado por la confianza, nunca había notado. Era como si todo estuviera ahí todo el tiempo, pero me negaba a verlo. En el silencio que siguió, cuando me di vuelta para irme, ella se disculpó. Pero no fue suficiente. Ni de lejos. Había mucho más que no se decía, y sentí que esta traición era solo la superficie de un secreto mucho más oscuro. Fue entonces cuando, días después, lo descubrí. Algo que nunca confesaría por su cuenta. No fue suficiente hacer trampa. Ella me estaba tomando todo. Cada centavo,
cada pedazo de mi futuro. Deudas. Préstamos. Tarjetas de crédito al máximo. Y todo, a mi nombre. Para sostener una vida que nunca supe que ella vivía. Consigo. Cada vez que buscaba entre los documentos, descubría más y más cómo ella había destruido meticulosamente mis bienes, mi seguridad. El shock de la traición se mezcló con la furia de ver cómo me había manipulado durante tanto tiempo. Y lo peor de todo, no sabía a dónde iba. El café fue solo el comienzo. La traición fue mucho más profunda. Y ahora, lo único que me quedaba era descubrir hasta dónde ella estaba dispuesta a llegar, y cuánto estaba dispuesto a sacrificar yo para escapar de todo esto. Ahora necesitaba tomar una decisión. Llega hasta el final y enfréntate a cada parte de este infierno o deja que todo se desmorone sin luchar. Pero había una pregunta que todavía no me dejaba en paz: ¿hasta dónde pudo engañarme? ¿Y qué más no he descubierto todavía? Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero sirven para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y confianza. Cada narrativa es un poderoso recordatorio de las consecuencias devastadoras que pueden traer este tipo de decisiones. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una impactante historia llena de giros y vueltas. Buena historia. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, pintando las calles de Sevilla con un suave resplandor dorado, mientras las sombras de los árboles del parque junto al despacho de Javier se alargaban. Siempre le gustó esa vista, que le traía una paz casi nostálgica después de un largo día de trabajo. Javier era un hombre centrado, detallista y, sobre todo, disciplinado. Había construido una sólida carrera en el sector financiero, algo que lo llenaba de orgullo. Trabajar duro era una segunda naturaleza para él y le había llevado a un estilo de vida cómodo con una casa bien cuidada y una estabilidad que pocos podían lograr. Pero la verdadera fuente de satisfacción para él siempre había sido Marta, su esposa. Marta era una mujer con una presencia llamativa. Su belleza no estaba solo en sus rasgos físicos, sino en su forma de ver el mundo con ligereza y optimismo. Mientras Javier era metódico y racional, ella era espontánea y cálida. Quizás fue esa dualidad la que los mantuvo unidos durante tanto tiempo, una mezcla de equilibrio y contraste. Se conocían desde su juventud, en una época en la que ambos tenían grandes sueños y expectativas de una vida compartida de éxito y felicidad. La casa en la que vivían era un reflejo de lo que habían construido juntos. Ubicada en un barrio elegante, con un balcón que daba a las calles arboladas de la ciudad, la casa simbolizaba más que un simple hogar, era el fruto de años de esfuerzos, sacrificios y logros. Decorado con esmero, cada mueble parecía contar una parte de la historia de la pareja. Allí, en la sala, estaba el sofá donde se sentaban todas las noches a hablar de sus días, en la cocina, los recuerdos de las cenas que compartían, riendo y planificando el futuro. Javier siempre había sido un hombre de familia. Para él, la estabilidad emocional que le proporcionó Marta fue su fundamento. Ella siempre supo suavizar los días difíciles, aportando a casa un toque de vida que él muchas veces no notaba en el caos del trabajo. Al mismo tiempo, estaba agradecido de que ella entendiera su compromiso con su carrera. Incluso los días que llegaba más tarde, o que viajes de negocios lo alejaban durante días, Marta siempre lo recibía con una sonrisa. Era como si ambos se hubieran adaptado a esta rutina de forma natural, sin mucho cuestionamiento. Sin embargo, para Marta la vida parecía fluir un poco diferente. Aunque estaba orgullosa de Javier y de todo lo que habían logrado juntos, empezaba a sentir una ausencia difícil de explicar. No fue algo que se manifestara explícitamente, pero, con el tiempo, un vacío comenzó a invadir sus pensamientos. Las conversaciones que alguna vez habían sido largas y llenas de entusiasmo ahora parecían cada vez más cortas y vacías de propósito. Incluso en las noches que estaban juntos en el sofá, compartiendo una copa de vino, había algo que no decía, algo que solo ella sentía. Marta había trabajado como diseñadora de interiores durante muchos años, pero recientemente decidió hacer una pausa en su carrera para centrarse más en su hogar y en ella misma. Fue una decisión que Javier apoyó por completo, incluso alentó, diciendo que ella merecía ese tiempo para relajarse. Después de todo, habían trabajado muy duro para lograr esa seguridad. Pero, en el silencio de los días en casa, sola, Marta empezó a cuestionarse si realmente la ruptura era lo que quería.
Amaba a Javier, de eso nunca tuvo dudas. Siempre fue un buen esposo, cariñoso, presente en cualquier forma que pudiera y constantemente preocupado por su bienestar. Sin embargo, en las últimas semanas algo fue diferente. La rutina, antes tan estable, empezó a parecer una prisión. Marta no quería admitirlo, pero las cenas de siempre, las conversaciones sobre el trabajo, los viajes de negocios de Javier, todo parecía repetirse de forma monótona, como si faltara una parte importante de la vida. Mientras Javier seguía involucrado en sus reuniones y plazos, Marta comenzó a reconectar con viejas amistades y a explorar nuevos intereses. Sus paseos por la ciudad se hicieron más frecuentes. Solía caminar por las calles estrechas, admirando la arquitectura clásica y visitando pequeños cafés, lugares que Javier nunca tenía tiempo de visitar con ella. A veces, en esos paseos, pensaba en cómo sería la vida si no estuviera tan atrapada en esa rutina. Sevilla tenía un encanto que siempre la había encantado, pero ahora le parecía solo el marco de una vida que ya no le parecía tan colorida como antes. Estas reflexiones, sin embargo, rara vez fueron compartidas con Javier. Él, a su vez, creía que todo estaba en su lugar. Sentía que estaba manteniendo a su esposa lo mejor que podía y que su ausencia ocasional estaba justificada por el futuro que estaba construyendo para ambos. No notó las señales de malestar de Marta, pues tampoco las dejó tan claras. Su capacidad para ocultar sentimientos se volvió cada vez más refinada. Sonrisas y palabras de apoyo enmascararon las incertidumbres que crecieron en su interior. Esa tarde, mientras Javier se disponía a partir hacia otra reunión importante, miró a Marta y vio en ella a la mujer que siempre había amado, la compañera de vida que había estado a su lado desde el principio. Se acercó a ella y la besó tiernamente, prometiéndole que, tan pronto como terminara ese proyecto, se tomarían unas vacaciones, solo ellos dos. Marta sonrió agradecida, pero algo dentro de ella sabía que esa promesa tal vez nunca se cumpliría de la manera que ambos imaginaban. Antes de irse, Marta preguntó casualmente sobre los planes para la cena. No sé si volveré a tiempo, tal vez puedas encargarnos algo, dijo Javier, ya corriendo contra el crono. Marta asintió y lo vio salir por la puerta, mientras el sonido de las llaves resonaba en el pasillo vacío. El vacío, una vez más. Sola, deambulaba por la casa, con los pensamientos dispersos. Él también decidió irse, pero no a cualquier lado. Hubo algo ese día que la empujó a buscar un poco más de vida, algo nuevo. La ciudad, a pesar de ser muy conocida, parecía ofrecer promesas de un mundo más amplio, de experiencias que Marta no había explorado del todo. Mientras caminaba por las concurridas calles, su teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo, sugiriendo que se encontraran en un café para ponerse al día. Marta aceptó la sugerencia sin dudarlo. Necesitaba una distracción, algo que la sacara de ese estado de inercia que parecía asfixiarla cada día. Al otro lado de la ciudad, Javier estaba concentrado en cerrar otro gran negocio. Para él el trabajo era más que una obligación, era una forma de garantizar el futuro que tanto él y Marta soñaban. Pero entre los documentos y las conversaciones formales, no tenía idea de lo que se avecinaba. No sabía que, detrás de la dulce sonrisa de Marta, empezaba a formarse un mundo de dudas y secretos. La presentación apenas comenzaba y aún no se había revelado nada. Las piezas estaban en su lugar, pero lo que realmente impulsó esa historia aún estaba en las sombras. Los días transcurrieron con la previsibilidad habitual. Javier permaneció absorto en su trabajo, envuelto en negociaciones que lo mantuvieron ocupado durante horas y horas. Las reuniones de negocio se acumulaban y, aunque su agenda siempre estaba llena, sentía que se acercaba a un gran paso en su carrera. Marta, por su parte, seguía su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado desde aquel encuentro casual con su amiga en el café. Esa tarde se permitió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, hablar de sí misma, de sus sentimientos, de sus frustraciones. Entre risas y confidencias, se encontró confesándole a su amiga que se sentía sola. No era algo fácil de admitir y mucho menos una realidad que le gustaba afrontar, pero las palabras fluían. Siento que estoy viviendo en automático, como si todo se hubiera convertido en una repetición interminable, dijo. Su comprensiva amiga la escuchó atentamente, pero evitó emitir juicios. En cambio, le sugirió a Marta que buscara algo nuevo, que reconectara consigo misma, tal vez con otras personas.
Fue en ese momento que Marta se dio cuenta de que el vacío que sentía no se debía solo a la ausencia de novedad. Fue más profundo. Había algo entre ella y Javier que ya no podía ignorar. Los días en los que se sentía completamente realizada a su lado parecían lejanos. Todavía compartían momentos, todavía se querían, pero algo esencial parecía haberse perdido en el camino. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino silencioso. Marta empezó a salir más, a conocer a otros amigos y poco a poco fue construyendo una nueva rutina sin Javier. No es que quisiera alejarlo por completo, pero su presencia en su vida se estaba convirtiendo en una formalidad. Siempre estaba ocupado, e incluso cuando estaban juntos, el silencio estaba presente como nunca antes. Marta empezó a ir a un nuevo café, un poco más alejado del centro, donde podía sentarse sola y observar la gente, las miradas, las interacciones que ocurrían a su alrededor. Allí se sintió en cierto modo libre, alejada del peso de la casa, de las responsabilidades de esposa, del papel que había desempeñado durante tantos años. Fue uno de esos días, entre una taza de té y la lectura de un libro, que lo conoció. Al principio, eran solo conversaciones sin pretensiones, intercambios casuales de opiniones sobre el clima, el café o el libro que estaba leyendo. También estaba allí a menudo, sentado solo, mirando su computadora portátil, concentrado en sus propias tareas. Pero las interacciones, pequeñas al principio, empezaron a crecer. Cada encuentro en el café parecía impregnado de una ligereza que Marta había olvidado que existía. Él la hacía reír, le aportaba una ligereza que faltaba en su vida. Y sin darse cuenta, empezó a esperar estos momentos. Era una sensación nueva y, al mismo tiempo, peligrosa. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, una línea que siempre había respetado durante todos los años de su matrimonio. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, menos culpa me sentía. Fue como si ese encuentro, esas conversaciones, la hicieran redescubrir algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mientras Javier estaba perdido en los ajetreados días de trabajo, Marta se acercaba más a este nuevo hombre de una manera que ya no podía controlar. Los mensajes que intercambiaron, las sonrisas robadas, el toque casual que, con el paso de los días, se convirtió en algo más íntimo. Marta se vio cada vez más implicada y, cuando se dio cuenta, ya estaba en un punto de no retorno. Una noche, junto a Javier en la cama, su teléfono vibró. Rápidamente lo cogió, pero Javier, cansado por el día, no se dio cuenta. Marta deslizó los dedos por la pantalla y vio un mensaje que hizo que su corazón latiera más rápido. El contenido era sencillo, una invitación a reunirnos al día siguiente. Sus ojos se dirigieron a Javier, que dormía a su lado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Por un momento, la culpa regresó con fuerza, pero pronto fue reemplazada por el deseo de escapar de la vida que parecía tan predecible. Al día siguiente, mientras Javier salía temprano para otra reunión importante, Marta se preparaba con especial esmero. Ella eligió un atuendo que sabía que a él le gustaba, pero no era por él por lo que quería lucir hermosa. Ese sería el día en que todo cambiaría. Se encontraron en el café de siempre, pero esta vez la conversación fue diferente. Había un aire de anticipación, un silencio cargado de significado. La miró de una forma que Javier no había hecho en mucho tiempo, como si ella fuera el centro de todo. Y, por primera vez en años, Marta se sintió querida, viva. El ligero toque de su mano sobre la de ella la hizo olvidar todo. Olvídate de tu casa, de tu matrimonio, Javier. En ese momento lo único que importaba era estar ahí, con él. Cuando él la invitó a irse, a ir a un lugar más privado, Marta dudó solo un segundo. Pero ese segundo no fue suficiente para cambiar el curso de la historia. Horas más tarde, cuando Javier regresó a casa, exhausto, no sabía que aquel sería el principio del fin. Entró, como siempre, y llamó a Marta. Estaba en su habitación, distraída, luciendo perdida. Cuando le preguntó sobre su día, ella respondió con la misma calma de siempre, pero algo en su voz parecía diferente, más distante. No se dio cuenta de inmediato. De hecho, no había manera de saberlo. Marta se había convertido en una experta en ocultar sus verdaderos sentimientos, en enmascarar sus intenciones. Pero esa noche, mientras dormían uno al lado del otro, algo finalmente cambió. Javier, por impulso, decidió sorprender a Marta al día siguiente.
llamaría al amigo de negocios con el que tenía una cita más tarde esa misma tarde y le sugeriría un café en otro momento. Quería volver a casa temprano, pasar tiempo con su esposa, intentar reavivar algo que ni siquiera sabía que estaba preparando. Esa tarde, se encontró solo en el café, después de que su amigo cancelara. Sentado en una de las mesas cercanas a la ventana, pidió un café mientras intentaba relajarse. Fue entonces cuando, al otro lado de la habitación, algo llamó su atención. Y lo que vio en ese momento hizo que su corazón se detuviera. Allí estaba Marta, sentada en otra mesa, con un hombre que Javier nunca había visto antes. Javier miró fijamente a Marta y al hombre desconocido sentado frente a ella. El café que sostenía temblaba levemente en su mano mientras su mente intentaba procesar la escena frente a él. Reían, intercambiaban miradas cómplices que Javier reconoció inmediatamente como algo más íntimo, algo que trascendía cualquier tipo de amistad o reunión de negocios. Su corazón comenzó a latir más rápido y sintió el calor de la ira subiendo por su cuerpo, pero permaneció quieto, observando, como si su cuerpo se negara a creer lo que sus ojos estaban viendo. Marta no lo vio allí y, por un momento, Javier deseó que todo fuera un malentendido. Quizás si se quedaba un poco más todo se aclararía. Pero cada sonrisa que ella daba, cada vez que sus manos tocaban ligeramente las del otro hombre, le hacía sentir el suelo desaparecer bajo sus pies. El dolor de ver a su esposa así, con otro hombre, fue como un puñetazo que lo dejó sin aliento. Se puso de pie, incapaz de seguir mirando. No había nada más que se pudiera decir o hacer en ese momento que pudiera cambiar la realidad de lo que estaba sucediendo. Javier salió del café y el aire fresco de la calle lo golpeó como una bofetada. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo había llegado a ese punto. Caminaba por las calles aturdido, los recuerdos de su relación con Marta giraban en su mente como una película distorsionada. Las conversaciones que tuvieron, los momentos que compartieron, todo ahora parecía haber sido una ilusión, un escenario falso que encubría la verdad que tenía ante él. Esa noche, cuando Marta llegó a casa, él ya estaba allí. Sentado en la sala, esperando. Tenía los ojos fijos en la puerta y, tan pronto como entró, se dio cuenta de que algo andaba mal. Javier no era de los que la esperaban así, en silencio. «Hola, amor. ¿Todo está bien?», preguntó Marta, intentando mantener su voz natural, aunque sentía que había algo fuera de lugar. ¿Quién era ese hombre? La pregunta salió directa y sin rodeos, como si ya supiera la respuesta. Marta se detuvo un momento, con el corazón acelerado. Intentó mantener la compostura. «¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando?». Javier no apartó la mirada. Él sabía que ella estaba mintiendo. Cada palabra que ella dijo, cada excusa que vendría, él ya la había escuchado en su mente antes. «Te vi, Marta. Hoy. En el café. Consigo. No intentes negarlo». Sintió que su mundo se desmoronaba en ese instante. Ya no había forma de ocultarlo, pero lo intentó de todos modos. «Javier, yo. No es lo que piensas. Es solo un cliente, estábamos discutiendo una propuesta, ¿es eso lo que vas a decir?», interrumpió Javier, su voz más firme de lo que esperaba. «¿Crees que soy estúpido, que no puedo ver lo que está pasando?». Marta bajó los ojos, incapaz de mirarlo. No podía encontrar las palabras adecuadas, no ahora. La culpa la carcomía, pero la sensación de que no había vuelta atrás le impedía decir algo que pudiera remediar la situación. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». Su voz temblaba, no de ira, sino de un dolor profundo, un dolor que ella nunca había visto antes. Marta quiso responder, quería acabar con ese sufrimiento, pero ya no tenía fuerzas. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Finalmente habló, con voz baja y débil, «unos meses». Las palabras parecieron llenar el aire de una tensión insoportable. Javier sintió como cada parte de su cuerpo estaba siendo aplastado por esa confesión. Meses. Llevaba tanto tiempo viviendo una mentira, sin saber que ella ya estaba lejos, con otra persona. Se levantó de su silla, caminó por la habitación, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué hiciste eso?». «Yo, te lo di todo. Trabajé muy duro por los dos,
por esta vida que construimos juntos. ¿Qué faltaba, Marta? Dime. Su voz se quebró, revelando la vulnerabilidad que tanto intentó ocultar. Marta, todavía con la cabeza gacha, finalmente lo miró, con lágrimas en los ojos. No lo sé, me sentí tan perdida, tan sola. Sé que suena como una excusa, y tal vez lo sea, pero necesitaba sentir algo otra vez. Algo que me perdí. Javier sintió regresar la ira, mezclada con dolor. Algo que te perdiste, ¿y qué fue eso, Marta, que no te di? Lloró, sintiéndose hundirse en el abismo de sus propias decisiones. No lo sé, Javier, no sé. Amaba nuestra vida, te amo, pero algo se rompió. Y no sé cómo solucionarlo. Javier meneó la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿No es entonces suficiente amar? Me traicionaste, Marta, destruiste lo que teníamos y ahora dices que no sabes por qué. Su silencio fue la respuesta que temía. Los días que siguieron fueron una mezcla de enfrentamientos silenciosos y conversaciones vacías. Marta intentó seguir con su rutina, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Javier, por otro lado, estaba decidido a comprender toda la magnitud de lo sucedido. Se volcó en su trabajo, como siempre lo hacía en tiempos de crisis, pero ahora su enfoque estaba dividido. Había algo que todavía no entendía del todo, algo que le molestaba, que le hacía sentir que esta traición era solo la superficie de algo mucho más grande. Fue una tarde cualquiera, mientras revisaba unos documentos financieros en la oficina de su casa, que Javier notó la primera pista. Algunas transacciones en el extracto bancario llamaron su atención. Grandes sumas de dinero que no recordaba haber autorizado. Al principio pensó que se trataba de algún error por parte del banco, pero a medida que investigó más, empezó a notar un patrón. Pagos que no reconoció, todos hechos a nombre de Marta. Su corazón empezó a acelerarse a medida que descubría más y más gastos inexplicables. Los valores eran elevados, y alarmante la frecuencia con la que aparecieron en los últimos meses. Lo peor de todo, las cuentas estaban a su nombre. Todas las deudas que se habían acumulado estaban vinculadas a su nombre y no tenía idea de lo que significaban. Ya sin poder contener la tensión que crecía en su interior, Javier se enfrentó a Marta esa noche. Ella estaba en la cocina, preparando algo para la cena, cuando él entró con los papeles en la mano. Marta, ¿qué es esto? Arrojó los documentos sobre la mesa con voz firme pero temblorosa. Ella miró los papeles, confundida al principio, pero rápidamente su rostro se puso pálido. Ella sabía lo que era. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para afrontarlo. ¿Puedes explicarme esto? Insistió Javier, y su paciencia se agotó rápidamente. Estas transacciones, estas deudas, todo a mi nombre, Marta, ¿qué hiciste? Empezó a respirar más rápido y el pánico se apoderó de ella. Javier, yo puedo explicarlo. Entonces explica. Porque para mí, siento como si me hubieras arruinado económicamente, además de traicionarme, pusiste en riesgo toda nuestra vida, ¿para qué? ¿Para sostener tu vida con ello? Marta comenzó a llorar, incapaz de contener la culpa y la desesperación que sentía. No quería que fuera así. No planeé nada de esto, pero necesitaba el dinero. Él necesitaba ayuda, Javier. Estaba pasando por un momento difícil. Javier la miró fijamente con incredulidad. ¿Me estás diciendo que tomaste nuestro dinero, por él, que hiciste esto a tus espaldas y ahora estamos muy endeudados porque pensaste que él merecía más que nosotros, que yo? No sabía que se saldría de control de esa manera. Yo solo quería ayudar. Pensé que podría resolverlo antes de que te dieras cuenta, pero las cosas se salieron de mi control. Sus palabras fueron como puñaladas en el corazón de Javier. No solo había sido traicionado emocionalmente, sino que ahora estaba hundido en un abismo financiero que nunca imaginó enfrentar. Ella había destruido todo. Todo lo que construyó. El silencio que flotaba entre Javier y Marta era pesado, asfixiante. El aire en la habitación se sentía espeso, como si las paredes se cerraran a su alrededor, y lo único que llenaba el espacio era el sonido ahogado de su respiración. La revelación de las deudas había sido el golpe definitivo para Javier. Sintió como si una avalancha lo hubiera sepultado, y ahora,
por mucho que intentara respirar, el peso de lo que acababa de descubrir lo aplastaba. Marta seguía allí, quieta, mirándolo con los ojos llorosos, pero incapaz de decir nada que pudiera aliviar la tensión. Ella sabía que no había vuelta atrás. Javier no podía moverse, aún sostenía en sus manos los documentos que exponían las deudas a su nombre, su mente intentaba, sin éxito, encontrar una salida a esta pesadilla. Finalmente rompió el silencio, en voz baja, como si hablara solo. ¿Cómo pasó esto, Marta? ¿Cómo llegamos aquí? Ya no estaba enojado, o al menos no de la misma manera que antes. Ahora había un vacío, un abismo que parecía crecer en su interior. Ya no sé quién eres. Marta tragó saliva, tratando de encontrar palabras para explicar sus acciones, pero lo único que pudo sentir fue una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Yo tampoco lo sé, Javier. Yo también me perdí. Esas palabras impactaron a Javier de otra manera. Todo el tiempo se había concentrado en lo que ella le había hecho a él, a sus finanzas, a su confianza, pero ahora, al escuchar su confesión, se dio cuenta de que Marta no era solo la villana de esta historia. Ella también estaba perdida. En algún momento, ambos dejaron de verse, dejaron de conectarse, y ahora, allí, estaban solos, frente a frente, como extraños. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que las cosas llegaran a este punto? Preguntó, sin esperar una respuesta que pudiera justificar lo que ella había hecho, pero aún así necesitaba entender. Marta se pasó las manos por el rostro, secándose las lágrimas que empezaban a caer, con la voz ahogada por la culpa. Tenía miedo, Javier. Miedo de que si dijera la verdad, nunca me perdonarías. Y cuanto más pasaba el tiempo, más me sepultaba en mentiras, en decisiones equivocadas. Estaba tratando de encontrar una manera de resolver todo, pero me perdí en el camino. Sacudió la cabeza, tratando de controlar las emociones que lo consumían. ¿Resolver todo? ¿De verdad pensaste que podrías resolver esto solo? Estas deudas, Marta, pones en riesgo toda nuestra vida, por alguien que claramente no se preocupa por ti como yo. La mención del amante de Marta provocó una nueva oleada de dolor en Javier. No fue solo la traición física, ni siquiera el dinero perdido. Fue darse cuenta de que, en algún nivel, él le había fallado y ella le había fallado a él. Ambos habían permitido que el silencio entre ellos creciera tanto que ahora parecía imposible de llenar. Marta no tenía respuestas. Sabía que no había manera de justificar sus acciones, pero al mismo tiempo sabía que la decisión de traicionar a Javier no había sido premeditada. Era fruto de un matrimonio que, poco a poco, iba perdiendo sentido, de deseos reprimidos, de una soledad que ya no podía soportar. Aún así, eso no alivió el peso de sus decisiones. No espero que me perdones, dijo Marta, su voz apenas era más que un susurro. Pero quería que supieras que no lo hice para lastimarte. Lo hice porque, no sabía qué más hacer. Javier soltó una risa amarga y sin humor. ¿No sabías qué hacer? ¿Engañar a tu marido, hundir nuestras vidas en deudas, fue lo mejor que se te ocurrió? Marta lo miró derrotada, sin más fuerzas para discutir. Sabía que cada palabra que él decía era verdad, que había cometido errores irreparables. Pero también sabía que, por mucho que odiara admitirlo, una parte de ella sentía que estaba viviendo una vida que no la satisfacía. Y ahora, todo el peso de esas decisiones cayó sobre ella como una ola incontrolable. Durante un largo momento, ambos guardaron silencio. No hubo más acusaciones, no más gritos. Solo la dolorosa realidad de lo que quedaba de un matrimonio que alguna vez se había construido sobre el amor y las promesas del futuro. Ahora todo estaba en ruinas y las decisiones que cada uno había tomado los colocaban en una encrucijada moral. Javier se levantó lentamente, depositando los papeles sobre la mesa con un gesto que parecía definitivo. Yo me ocuparé de estas deudas, Marta. Voy a arreglar esto, porque al final del día, soy yo quien va a pagar por todo esto. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero nosotros, no sé si hay una solución para nosotros. Marta sintió el impacto de sus palabras como un golpe. Por mucho que sabía que era inevitable, escuchar a Javier decir que tal vez ya no existiera un nosotros la hizo sentir el vacío de la pérdida de una manera más tangible. Quería pelear, quería suplicar por una oportunidad para arreglarlo todo, pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás.
Entiendo, respondió ella, con voz baja, entrecortada. Solo quiero que sepas que lo siento, Javier. Lo siento por todo. Él la miró por última vez antes de girarse para salir de la habitación. Lo siento no es suficiente, Marta. No más. Cuando se fue, el sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa, dejando a Marta sola con sus pensamientos, sus elecciones y el peso de todo lo que había perdido. Se sentó en el sofá, mirando el vacío frente a ella, sabiendo que lo que quedaba entre ella y Javier era un abismo infranqueable. Javier, en cambio, salió de casa con la mente llena de pensamientos encontrados. Mientras caminaba por las calles, se preguntaba qué haría a continuación. Por mucho que quisiera alejarse de Marta, todavía había una parte de él que se aferraba al pasado, al amor que compartían. El dilema moral al que se enfrentaba lo atormentaba. ¿Podría dejarlo todo atrás o aún quedaba algo por salvar en esa relación? La respuesta, por dolorosa que fuera, todavía estaba lejos de estar clara. Pero una cosa era segura, el Javier que había entrado en esa casa nunca volvería a ser el mismo. Y la decisión que tomaría en los próximos días cambiaría no solo su futuro, sino también el de Marta. Los días que siguieron fueron fríos y silenciosos. Javier había salido de casa esa noche sin mirar atrás y desde entonces Marta y él no han vuelto a hablarse. La distancia entre ellos parecía inmensurable, como si los años de vida compartida se hubieran vuelto irrelevantes ante el abismo creado por la traición y las deudas. Sin embargo, a pesar del dolor, Javier sabía que necesitaba seguir adelante. Su relación con Marta estaba destruida, pero aún necesitaba recuperarse, recuperar lo que quedaba de su vida y afrontar el impacto económico que había traído. Se reunió con abogados para intentar comprender el alcance de las deudas. Cada reunión parecía traer una nueva capa de problemas, préstamos que nunca había autorizado, tarjetas de crédito de las que no sabía nada. La verdad era clara, Marta había usado su nombre para sustentar una vida que no tenía idea de que existía. Y ahora era el único responsable de pagarlo. Esa misma semana, Javier solicitó el divorcio. El papeleo llegó a manos de Marta, y al leerlo sintió caer sobre ella de manera devastadora el peso de sus decisiones. Ya no había esperanzas de reconciliación. Javier estaba decidido a seguir adelante y ella sabía que merecía ese destino. Había destruido su matrimonio, había puesto en riesgo todo lo que habían construido y ahora afrontaría sola las consecuencias. Para Marta la caída fue rápida y dolorosa. Sin el apoyo de Javier, se encontró en problemas financieros de los que no podía escapar. El amante, que inicialmente había prometido ayudarla, desapareció en cuanto empezaron a surgir las dificultades. No estaba dispuesto a afrontar el peso de las deudas y los problemas que Marta había creado. Se encontró abandonada, traicionada por quien prometió ser su escape de la monotonía. Marta intentó, durante un tiempo, recuperar cierto control sobre su vida. Buscó trabajo, intentó reestructurar sus finanzas, pero el agujero que había cavado era demasiado profundo. El vacío de la traición, tanto la que cometió como la que sufrió, se convirtió en una carga insoportable. Sin Javier a su lado, sin el consuelo de la estabilidad que alguna vez tuvo, se hundió en un estado de arrepentimiento y soledad. La mujer que alguna vez fue vibrante y llena de vida ahora se encontraba perdida, sin saber a dónde ir. Mientras tanto, Javier intentaba rehacer su vida de otra manera. La traición de Marta lo había cambiado y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Sin embargo, poco a poco encontró la manera de seguir adelante. Aunque el proceso de recuperación financiera fue largo, se dedicó a reconstruir su patrimonio, cortando vínculos con el pasado y centrándose en el futuro. Pero lo más importante es que Javier empezó a reconstruir su relación consigo mismo, aprendiendo a vivir sin la presencia de Marta, sin el peso del amor que un día le cegó. Se rodeó de amigos y familiares, buscando apoyo emocional de personas que realmente se preocupaban por él. Y, con el tiempo, empezó a darse cuenta de que la traición de Marta, aunque devastadora, lo liberó de una vida que también lo aprisionaba en cierto modo. Ahora reconocía que su matrimonio ya estaba roto antes de que la traición saliera a la luz, pero ambos se habían aferrado a esa cómoda rutina, sin darse cuenta de que, en el fondo, algo estaba muriendo lentamente. Un día, mientras caminaba solo por las calles, Javier reflexionó sobre todo lo sucedido. Sintió una paz diferente, como si finalmente se estuviera liberando de la sombra de la traición.
El Javier de antes estaba desapareciendo y estaba surgiendo un hombre nuevo, alguien que había aprendido, a la fuerza, que el amor, por fuerte que fuera, no podía sobrevivir sin confianza. Marta, en cambio, se enfrentó a la dura realidad de que lo había perdido todo. Las deudas seguían creciendo y el hombre por el que sacrificó su matrimonio había desaparecido de su vida. Con la separación, ella también perdió su hogar, y acabó mudándose a un pequeño apartamento, lejos de la vida cómoda que conocía. Sola, con sus errores, empezó a vivir en el recuerdo constante de lo que destruyó. El arrepentimiento la consumió, pero no había nada más que pudiera hacer. El tiempo no volvería. Pasaron los meses y Marta finalmente entendió lo que realmente había hecho. No se trataba solo de dinero o traición, sino de la destrucción de todo lo que alguna vez importó. El peso de esta comprensión era difícil de soportar, pero sabía que ella era la única responsable de su destino. Intentó, de alguna manera, encontrar la paz, pero la soledad era su única compañía. En cuanto a Javier, ha seguido adelante. El proceso de divorcio se completó y, con el tiempo, pudo estabilizar sus finanzas. Aunque aún quedaban rastros de traición, encontró una nueva forma de vivir, más ligera y consciente. Ya no había lugar para el pasado y finalmente pudo mirar hacia adelante sin sentir el peso de lo que había dejado atrás. La vida había cambiado para siempre y tanto Javier como Marta lo sabían. Siguieron caminos diferentes y ambos pagaron el precio de sus decisiones, pero de maneras completamente diferentes. Al final, la traición no fue solo el fin de un matrimonio, sino el comienzo de un nuevo viaje para ambos, un viaje de dolor, aprendizaje y, sobre todo, consecuencias irreversibles. Y así acabó la historia de Javier y Marta. Cada uno afrontaba ahora su destino, sus propias verdades y el resultado de sus elecciones. Un final amargo, pero necesario, porque lo cierto es que algunas heridas nunca sanan. Ahora que la historia ha llegado a su fin, ¿qué te pareció? Comenta debajo tu opinión y comparte tus impresiones. No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, siempre llenas de emoción, giros y lecciones importantes. Recuerda, este canal nunca admite ningún tipo de traición. Las historias aquí pretenden mostrar el impacto devastador que la traición puede tener en la vida de las personas. Hasta la próxima.